Muy bien, estimados estudiantes, vamos a iniciar con la clase de psicología y el tema de hoy día es bases sociales del comportamiento. Nosotros vamos a poder observar, por ejemplo, mediante los medios de comunicación, diferentes eventos sociales que se producen en cada momento, en cada transcurso del día. Por ejemplo, vemos de repente ciertas manifestaciones violentas, que existe un descontrol de parte de la conducta de algunas personas y nos preguntamos qué relación tiene esta conducta violenta con las personas, de las personas con la socialización. Y nos preguntamos si realmente estas conductas violentas han sido aprendidas por el medio, por la constelación en la cual se desarrollan, o han sido situaciones heredadas. Entonces, nos hacemos estas preguntas y justo esto tiene relación con el tema que hoy día vamos a desarrollar acerca de la socialización, agentes, clase de socialización, la familia, tipos de familia, estilos de crianza, relaciones familiares, funciones de la familia, el apego, formación y cambios de actitudes. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar primero hablando acerca de lo que es la socialización. ¿Qué entendemos nosotros por socialización? Entendemos pues que es un proceso por el cual las personas van a adquirir, van a interiorizar las normas, van a interiorizar las motivaciones, las creencias, los valores e incluso las pautas de conducta que deben tener dentro de una sociedad. Entonces, este proceso va a permitir que la persona, el ser humano, pueda adaptarse a una sociedad y pueda convivir de una manera adecuada, ¿no? Y esto se da, pues, obviamente todo este proceso se da gracias a la interacción que tenemos con las instituciones, con los mismos individuos, con el mismo grupo coetáneo, en la cual estamos permanentemente interiorizando. Y lo vamos adquiriendo desde nuestro nacimiento, desde nuestra primera infancia, durante toda la vida. Pero existen agentes de socialización que nos van a ayudar a reforzar esta interacción y este aspecto conductual. Tenemos agentes de socialización formales, como por ejemplo la familia, en la cual nosotros vamos a encontrar que son los primeros transmisores de las pautas, por ejemplo, de comportamiento, de conducta, que se van a dar a través de los padres a hijos. Entonces, podríamos decir que son los agentes de socialización hacia todas las personas que están dentro de ese grupo familiar, donde se van a impartir normas, creencias, valores, donde se van a impartir aspectos culturales, ¿no? Que tiene característica esta familia. Y estos patrones conductuales que son importantes. Pero también dentro de estos agentes sociales, agentes de socialización formales, tenemos nada menos que a la escuela. En la escuela, pues, en la primera interacción que se va a tener es con los maestros, en las cuales también nosotros vamos a percibir pautas de socialización, de respeto, situaciones en la cual el estudiante va adaptándose a esta vida académica y va a entender que también debe convivir con otros niños de su misma edad y regirse bajo las normas de disciplina y de respeto, del derecho también de sus compañeros y las formas adecuadas de conducirse, como cuando recordemos cuando estábamos en inicial, ¿no? El uso de las palabritas mágicas, por favor, gracias, etc. Entonces, agentes de socialización formales consideramos a la familia como a la escuela. Pero también tenemos otros agentes de socialización informales. ¿Cómo podríamos nosotros mencionar? Los mismos grupos coetáneos, los mismos grupos, los amigos, ¿no? Con quienes interactuamos y aprendemos de ellos también. A veces adquirimos parte de su lenguaje, de su forma de pensar, etcétera,
o nos transmiten también cuestiones culturales, cuando de repente puedan ser también de otras regiones, en fin. Entonces, el grupo coetáneo informal pertenece pues a un agente de socialización. También tenemos, o podemos considerar como otros agentes de socialización informales, la iglesia, por ejemplo, ¿no? La iglesia, el trabajo, los mismos medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, donde siempre están transmitiendo mensajes mediante los spots publicitarios, las mismas películas, etcétera. También tenemos el internet, que estamos hoy en día muy abocados a las redes sociales, donde estamos siempre interactuando también con otras personas, entonces estamos también aprendiendo, socializando, los mismos videojuegos, que también tienen sus ciertos componentes, sus ciertas pautas, sus ciertas normas, ¿no? Y otros medios audiovisuales y gráficos que en general pertenecen a agentes de socialización de manera del grupo de los informales. Muy bien, pero en todos estos grupos de socialización existen tipos de socialización: primaria, secundaria y resocialización. En la socialización primaria, prácticamente se inicia desde la primera infancia, ¿no? Donde los padres que en el hogar van a impartir, como le habíamos mencionado, las normas de convivencia, las pautas de comportamiento, que van a desarrollar a lo largo ciertas actitudes, tanto físicas, cognitivas, valores, habilidades sociales de cómo interactuar con la otra persona, ser respetuoso, educado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver cómo en la socialización primaria nos van a dar las primeras pautas para nosotros adaptarnos a nuestro entorno social. Entonces, la socialización primaria básicamente está constituida por la familia y obviamente también por la escuela, ¿no? El colegio, porque ahí también nos imparten las bases primarias de comportamiento, básicas de comportamiento para interactuar con nuestros congéneres. Entonces, todas estas pautas de normas de convivencia y socialización que se da en esta situación de la socialización primaria, nos van a ayudar a estructurar nuestra personalidad como personas. Y luego también hay otro tipo de socialización que es la socialización secundaria. Entonces, esta básicamente se inicia a finales ya de la adolescencia, entrando a la adultez. Y es aquí donde las personas van a tener que adaptarse a las nuevas patrones, digamos, de convivencia, porque ya esta persona, pues, que está finalizando la adolescencia, entrando a la adultez, de repente, por la misma situación etaria, ya hay otras aspiraciones, ya está ingresando, por ejemplo, a una universidad, a un instituto superior, etcétera, entonces, incluso a un centro laboral. Entonces, ¿qué significa? De que esta persona ahora tiene que pasar por un proceso de adaptación a esta nueva etapa de socialización, en donde ya no es como en el colegio, que el maestro está preocupado, a ver, estudiante, usted faltó, no hizo la tarea, traiga su agenda, le voy a comunicar a su padre, ya no. Aquí en esta socialización secundaria, está en la universidad, el estudiante decide de ingresar o no a las aulas para escuchar las clases, bajo absolutamente su responsabilidad de hacer sus tareas, sus trabajos, estudiar para sus exámenes, bajo absolutamente su responsabilidad. Entonces, ya hay ese proceso de adaptación, ¿no? Y también, obviamente, si está en el mundo laboral, también igual bajo su responsabilidad. Entonces, en ese tipo de socialización juega un rol importante los medios de comunicación, también las tecnologías, de la información, donde transmiten estos patrones de comportamiento, también los valores, las creencias, en fin, todo ello va a influir para el desarrollo también de la personalidad. Y también tenemos otro tipo de socialización que es la resocialización, o llamada también la socialización terciaria. Entonces, aquí los autores consideran que la persona tiene que adaptarse rápidamente a un nuevo entorno social. Por ejemplo, si una persona ganó una beca para irse al extranjero, entonces ya la persona estuvo en este tipo de asociación secundaria y ahora se encuentra en un nuevo ambiente, en una nueva sociedad, en una nueva comunidad, donde tienen sus propias culturas, sus propias características. Entonces la persona tiene rápidamente que adaptarse a este nuevo grupo humano, ¿no?
donde tiene sus propias características. Entonces, a eso le llamamos una situación de resocialización, ¿no? Tiene que adaptarse a las costumbres, al comportamiento, a las normas que existen en este nuevo grupo social. Pero también podríamos decir que qué sucedería si una persona no es respetuosa de estas normas, de este grupo social, obviamente va a caer en una situación de faltas de respetar las normas y puede ser recluidos en centros de readaptación social y pasar por una situación de rehabilitación de su comportamiento hasta reincorporarse nuevamente a la sociedad. Muy bien. Nosotros veamos ahora algo importantísimo que es la familia. Habíamos hablado que nosotros, la familia, cómo juega un rol protagónico en la socialización. Entonces, la familia pues es un microsistema social, ¿no? Y como ven ustedes, está compuesto por diferentes elementos, ¿no? Por los abuelos, por los padres, los tíos, los hermanos, bien, es la familia. La familia se caracteriza porque existe una situación de interdependencia de unos con otros. Por ejemplo, si alguien ha tenido un éxito en la familia, todos están contentos, todos festejan. Si alguien ha tenido un fracaso, una situación de problemática, todos están apenados y todos tratan de ayudar y apoyar emocionalmente a ese miembro de la familia. Entonces hay una situación de interdependencia en la cual podríamos decir que lo que le pasa a uno le afecta también a todo el grupo familiar. Ahora, entonces entendemos nosotros que la familia es la célula básica de la sociedad, pero existen tipos de familia. Por ejemplo, tenemos la familia nuclear o tradicional, que está constituida por el padre y la madre y los hijos. Los hijos pueden ser de situaciones biológicas, consanguíneas, como también pueden ser hijos adoptados. Lo que interesa es que es una familia nuclear donde existe padre, madre e hijos, ¿no? Ahora, la posible desventaja en esta situación sería de que si el padre y la madre se abocaran todo el día en el trabajo y le destinarían poco tiempo a los hijos, entonces habría una situación de peligro porque podría haber el riesgo de que el estilo de crianza fuera desapegado, ¿no? Si es que fuese así, si es que ambos solamente se dedicaran netamente al trabajo y descuidarían a los hijos. Pero mientras tanto, en la cuestión efectiva estaríamos de alguna manera satisfaciendo a los hijos, porque siempre los hijos necesitan la figura paterna y materna, ¿no? Para su estabilidad emocional. Ahora, también tenemos otro tipo de familia, la familia monoparental. Como su nombre dice, mono, o sea, uno, o sea, hay la presencia de una sola persona progenitora, ya sea la madre o puede ser solo el padre y obviamente los hijos. Entonces, aquí en ese sentido, podría darse de repente cuando la madre es soltera o el padre es soltero, o también puede ser que la madre quedó viuda o se divorció o el padre, etcétera, entonces se hace cargo solamente la persona de los hijos. Las posibilidades de desventajas podríamos decir que sería la necesidad económica, porque como solamente hay un solo ingreso económico, entonces la persona cargaría con toda la responsabilidad de la canasta familiar y obviamente a veces podría producirse una situación de carencia económica. De la misma manera, también solamente los hijos, al tener a un solo progenitor, también habría una especie de carencia afectiva, porque siempre los hijos demandan la presencia tanto del padre y la madre, porque a pesar de ambos ser progenitores, hay una situación diferente de expresar el cariño, de repente el padre un poco más, de repente puede ser un poco más frágil que la madre, o de repente también más imponente, en fin, pero hay una situación diferenciada. Bien, ahora tenemos también otro tipo de familia como es la extensa o la ampliada, en la cual nosotros vamos a ver que de repente mayormente se da cuando los abuelos tienen su casa propia y a veces los hijos empiezan a crecer y a tener su propia familia, pero no se van de casa, se van quedando en casa y ellos tienen a su vez sus propios hijos. Entonces, van creciendo en esa familia los hijos, que de repente fueron 4 o 5, y cada uno con sus respectivas esposas y cada uno con sus respectivos hijos. Entonces, en esta familia crecen primos, tíos, hermanos, abuelos, y se hace una familia extensa o ampliada. Lo interesante de esto es que
como están todos en conjunto, pueden ayudarse en la situación socializadora porque todos de alguna manera van a impartir sus ciertas normas de convivencia. Y la otra parte de la situación afectiva, porque el niño siempre va a sentir lo que es el calor de amor del padre, de la madre, del abuelo, de los tíos, de los primos, etcétera. Ahora, la despeja en este tipo de familia sería la situación de la falta de privacidad, porque de repente hay una sola sala, un solo comedor o un solo escritorio, donde todos tienen que hacer uso y como hay diferentes etapas de edades en los niños, hay de repente ruido, no dejan estudiar a los hijos mayores, entonces se va a dar un hacinamiento familiar, donde va a haber una situación de falta de privacidad en algunos de los miembros e incluso a veces cuando los padres quieren corregir a los hijos, los abuelos intervienen, a veces más bien protegiendo, según ellos, a los hijos de ser castigados y esto va a crear una situación de interferencia en la línea de crianza de los hijos. Luego también tenemos otro tipo de familia que es la reconstituida, en la cual de repente la señora tuvo un pasado y en su pasado tuvo un hijo, ¿no? Con otra pareja. Y el señor también tuvo un pasado y en ese pasado también tuvo un hijo con otra pareja. Pero ahora ambos deciden llevar una vida en común y unirse para formar una nueva familia. A esto le llamamos nosotros una familia reconstituida, donde de repente puede haber el padre y la madrastra, ¿no? El hijo que puede ser fruto de ambos o los hijos fruto de ambos en diferentes relaciones, o la madre y el padrastro. Entonces, esta es la familia reconstituida. En cuanto a las ventajas, podríamos decir de que ahora los hijos, por ejemplo, si fuese el caso de esta niña que tiene su padre, que es su padre biológico, entonces ahora va a tener la oportunidad de tener la presencia de una señora que juega el rol de madre, ¿no? Quien es la madrastra. Entonces, vemos que de alguna manera va a suplir esa carencia afectiva teniendo ahora una nueva figura materna. Entonces, eso podría ser una de las desventajas y viceversa, de las ventajas, ¿no? Y en cuanto a la situación de ventaja, también podríamos decir que ahora la situación económica va a mejorar porque hay dos ingresos económicos de la pareja. En cuanto a la desventaja, podríamos decir que es la situación del proceso, digamos, de cohesión familiar, a veces demora, se hace muy lento o porque a veces dentro de la familia no todos los miembros aceptan esa relación y se hace un poco difícil. A veces pasan muchos años para que puedan aceptarse todos como parte de la familia, ¿no? Bien. En cuanto a los estilos de crianza, se refiere pues a la forma como los padres utilizan el afecto, cómo muestran el cariño, la aceptación a sus hijos. Hay diferentes índoles en la cual hay familias que muestran mucho cariño y de repente pocas capacidades de establecer normas de conducta en los hijos o al contrario. Veamos a cada una de ellas y que nos ayude a autoanalizar nosotros también qué estilo de crianza hemos tenido en casa. Por ejemplo, el estilo de crianza autoritario, donde existe mucho control de parte del padre, pero hay muy poco afecto. Entonces, los padres imponen reglas estrictas de comportamiento, exigen obediencia absoluta, pero no son capaces de explicarle al hijo acerca de las pautas que debe tener de su conducta. Simplemente las impone a rajatabla sin haber una situación de diálogo. Entonces, si es que el niño, el hijo, desobedece, es castigado. A veces el castigo llega al extremo de ser físico, también un castigo psicológico o moral. Entonces, este castigo conlleva incluso a una situación de supresión de afecto. Ya no se establece un vínculo afectivo con el niño. Y esto va a causar, pues, obviamente, mucho sufrimiento en los hijos, mucha ansiedad en ellos, que de tal manera va a repercutir incluso en lo que es su rendimiento intelectual, ¿no? Donde siempre va a tener un promedio debajo de lo que realmente podría haber logrado en una situación diferente, porque al ser tratado de manera inadecuada va a mostrarse en el niño una situación de baja autoestima,
de baja autoeficacia porque se siente desvalido, ¿no? Y si llega a la adolescencia, pues incluso va a mantener ese baja autoestima y ese bajo nivel académico y va a mostrar una situación también de conformismo, ¿no? Por esta situación de estilo de crianza autoritaria. Pero también tenemos nosotros otro estilo de crianza, como por ejemplo el permisivo, donde básicamente los hijos no tienen unas normas y reglas establecidas y hacen todo a su libre albedrío. Y donde el padre o la familia o la madre, etcétera, permiten que los hijos tengan una libertad absoluta y eso hace a veces que exista una situación de descontrol, ¿no? Entonces, este descontrol, de alguna manera, va a hacer que los hijos crezcan sin una orientación de lo que es el respeto por los otros, sin una orientación de lo que es el autocontrol de su conducta, ¿no? Y lo peor es que cuando estos niños dejan de ser niños y ya pasan a ser adolescentes, a veces terminan enfrentándose a los padres y los padres por temor a no enfrentarse a ellos, les permite que ellos lleven una conducta a su libre albedrío y no los controlan porque no los han hecho ni de niños, menos los van a hacer de adolescentes. Y esto desgraciadamente puede llevar a una situación de una inconducta. Por ejemplo, muchos de estos hijos de familias permisivas terminan en situaciones de drogas, en situaciones de usos indebidos, de alcohol, de alucinógenos, etcétera, en forma contraria a su bienestar, a su salud, ¿no? Corren este riesgo. ¿Por qué? Porque al no haber una situación de normas, de reglas, de convivencia, estas personas también tienen una escasa habilidad social de relacionarse con los demás. No hay una situación de respeto, de límite, y tampoco van a tener un buen rendimiento académico porque como nunca ha habido una situación de exigencia, de control, de orientación, entonces crecen en una situación bastante desorientada. Luego tenemos otro tipo de familia que es el desapegado. En la familia desapegado es una situación bastante crítica porque el padre y la madre no se hacen responsables realmente de la crianza de la prole del hijo. Cada uno de ellos es como que si siguieran siendo solteros y sigan siendo su vida en forma independiente, sin preocuparles de la situación del bienestar del niño. Entonces, no hay una situación de hacerle respetar las normas, ni de control, ni tampoco hay una situación afectiva. O sea, hay la carencia de ambas cosas, de afecto y de control, de enseñarles las normas de convivencia que son básicas para la socialización. En otras palabras, hay una situación de desligarse emocionalmente de los hijos. Y muchas veces son los familiares, como por ejemplo los abuelos, los tíos, ¿no? Quienes se hacen responsables del niño al ver lo que está en un abandono moral, ¿no? Puesto que ambos pueden justificar que entre ellos no se llevan o que están ocupados o que tienen otras responsabilidades. Entonces nosotros vamos a observar que este estilo de crianza desapegado es realmente una situación pero muy grave, sobre todo en los niños, ¿no? Porque ellos van a crecer formándose un autoconcepto negativo, donde ellos no van a tener ni siquiera la propia confianza en sí mismos porque nunca han tenido la seguridad de ninguno de los dos. Y obviamente va a ser un niño, que no va a asumir responsabilidades y que va a empezar a mostrar una serie de inconductas o problemas conductuales, ¿no? Bien, luego también tenemos otro tipo de familia que es el democrático. En esta familia democrática nosotros vamos a ver que existe una situación de control, pero también existe una situación de afecto y ambas situaciones, tanto de control y afecto, se dan de una manera equilibrada. Digamos que este es el arquetipo de estilo de crianza que deberíamos tener para lograr una situación de equilibrio y de estabilidad emocional en la prole, en los hijos, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos que se van a dar sí exigencias, pero exigencias flexibles, en donde
al niño se le va a dar las normas o patrones conductuales y se le va a explicar el por qué. Entonces el niño, el hijo va a interiorizar esos patrones, esas reglas, esas situaciones de consecuencias de sus actos, y cuando este niño deje de ser tal y pase a ser un adolescente, va a ser una persona que tiene una buena capacidad de socialización porque ha interiorizado las normas, no necesita que se le imponga más porque ya las interiorizó desde la infancia. Entonces, aquí hay una situación, una relación adecuada, puesto que los padres van a responder a las expectativas también de los hijos, hay una situación de diálogo, donde se reconocen, se respetan las normas, van a haber una situación de negociación, ponerse de alguna manera a ver, mira, yo hago este trabajo, pero de repente me puedes dar permiso para salir a jugar un rato con mis amigos. Entonces, bueno, si tú haces tus deberes, te apoyaré. Entonces, hay una situación de negociación entre padres e hijos de una manera adecuada, razonable, ¿no? Y de una situación de respeto. Entonces, esto también va a producir que el hijo, los hijos crezcan con un adecuado autoconcepto y, por supuesto, una buena autoestima. Funciones de la familia. La familia es realmente un eje importante para desarrollar funciones que van obviamente, a consolidar la relación del núcleo familiar. Por ejemplo, la familia va a establecer una situación, digamos, de afecto hacia sus hijos, una función de interacción permanente, educativa, de protección económica, reproductora, recreativa. Vamos a ver a cada uno de ellos para entenderlo mejor. Por ejemplo, la familia, una de las funciones básicas, obviamente, de la familia es la reproductora, en la cual se une la pareja justamente con la intención de la multiplicación de la especie humana, ¿no? De la supervivencia de los miembros de la familia, se van a incorporar nuevos miembros a la familia. Entonces, una función de la familia es la reproductora. Otra función de la familia es la afectiva, ¿no? Y esta podríamos decir que es la función más significativa que tiene la familia, es la afectiva, en donde la familia va a brindar cariño, va a dar calor humano a cada uno de los miembros y también de la misma manera va a corregir si es que hubiese alguna inconducta de parte de los hijos, y de la misma manera también va a ayudar a que los hijos puedan superar situaciones difíciles que en la vida siempre todos los seres humanos debemos enfrentar, pero le va a enseñar con cariño a superar esos fracasos, a superar esas angustias, dándole confort, dándole estabilidad emocional. Entonces, con el cariño, con el amor que le profesan, van a lograr consolidar más sus vínculos afectivos, de amor, de respeto, de confianza, de comunicación entre todos los miembros. Y esto nosotros lo vamos a ver mediante las actitudes que van a tener los padres, ¿no? Ya con sus gestos, con sus palabras, hijo, te amo, te quiero, que son tan importantes, con el comportamiento, etcétera, ¿no? Y entonces la función afectiva, vuelvo a repetir, es una de las funciones más significativas de la familia. Tenemos otra función, por ejemplo, la socializadora, ¿no? Esta es función donde se estrechan también en forma de interdependencia los lazos familiares, son importantes porque aquí se va a transmitir, por ejemplo, los valores éticos culturales que caracterizan obviamente a este grupo familiar a través de los modelos, de padres a hijos, ¿no? A veces si hay abuelos también de abuelos a padres, de padres a hijos, es toda una interdependencia. Entonces, aquí se va a dar pues las primeras experiencias de socialización donde se establecen las normas, patrones de conducta, de derechos, de respeto entre todos ellos, y el aspecto de este lazo, de esta función socializadora, es interesante y es importante porque va a hacer que la familia crezca con una situación de vida en armonía, y esto es de bienestar y de salud. Y así se van a evitar pues la presencia de los trastornos emocionales cuando más bien hay una situación disfuncional dentro de esta
función socializadora. Luego tenemos nosotros la otra función, que es la de protección económica. Es muy importante porque los niños, los hijos de esta familia deben sentirse protegidos por los padres, no al revés. Entonces, los padres deben suplir las carencias tanto de la vivienda, tanto de la recreación, tanto de la salud, del vestido de los hijos y de la educación misma, ¿no? Entonces la protección económica da esa estabilidad también emocional, ¿no? Y es una función interesante, importante, indispensable en la función de la familia. Y también tenemos nosotros la función educativa. En la función educativa nosotros vemos que es esa transmisión de los conocimientos, de los hábitos, de las actitudes que los padres le van a inculcar a sus hijos en forma permanente. Por eso dicen, a ver cómo te comportas, así yo mirando tu comportamiento sé cómo te han educado tus padres, porque la educación es básica y nace de la familia. Entonces esa función educativa es indispensable para enseñarle a los hijos, pues, la situación de tener un ideal, de las pautas de conducta, ¿no? Y luego tenemos también nosotros la función recreativa, en la cual va a hacer que los padres, al salir con los hijos a un lugar diferente, que es la vivienda, la casa, el núcleo, donde el núcleo familiar siempre está, en esta función recreativa donde de alguna manera van a compartir juegos, su tiempo libre, ya sea corriendo, cantando, bailando en juegos de salón, campamentos, paseos, contar chistes incluso. Esta función recreativa hace que exista más fortaleza en los lazos entre todos los miembros o elementos de la familia y produce una integración y una estabilidad también emocional. Ahora vamos a hablar acerca del apego. Hablando de estabilidad emocional, el apego es fundamental. ¿Por qué? Porque es un vínculo estrecho entre el niño y la niña y las personas que lo cuidan, que puede ser la mamá, el papá, la abuela, la nana o la persona que lo cuida. Es básico. ¿Por qué es importantísimo el apego? Porque es el punto crucial donde va a nacer una buena oportunidad para la socialización. Entonces, es la base del desarrollo social desde el apego, desde la primera infancia. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a entender por apego? Es accesible y sensible cuando los padres son accesibles a las demandas del niño, ¿no? Dándole seguridad, dándole alientos de valor, dándole, digamos, atendiendo a sus necesidades básicas, como por ejemplo el acicalarlo, el cambiarle los pañales, el darle amor, el darle abrazo, el alimentarlo. Entonces, y con cariño, con afecto, entonces el niño se siente protegido, protegido. Y eso le va a dar una situación de seguridad. Por eso podemos decir que existe un apego seguro, ¿no? Que es el apego donde el niño recibe digamos, la atención de la persona que lo cuida con amor, con cariño, con dedicación y siente ese afecto con ternura, básicamente ternura, ¿no? Entonces, ese apego seguro va a hacer que este niño crezca con una confianza básica, con una tendencia a la extroversión y menos miedo, ¿no? En cambio, en una situación de un apego inseguro, más bien el niño, donde el niño de repente, para ser atendido en sus necesidades básicas, es jaloneado, maltratado, o lo hacen de una manera inadecuada, como que cansados de atenderlo, ya ven para acá, ya toma tu leche, o te pego. Entonces eso hace que el niño crezca inseguro, ansioso, y esto va a llevar pues una tendencia a la introversión, a crearle ansiedad, incluso hasta conductas violentas, ¿no? Entonces el apego realmente es un punto básico para que se dé una buena socialización. Entonces, a medida pues que van creciendo, el niño madura, nosotros vamos a ver de cómo esto va a marcar en la socialización
durante su infancia, su adolescencia y la adultez, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahora, recordemos que la socialización se desarrolla durante toda la etapa de nuestras vidas, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplito, ¿no? De que cómo siempre puede existir una situación de impronta o de apego, ¿no? Desde la, de- este, desde la base, desde la niñez, de la primera infancia, y vemos aquí algunos ejemplitos con algunos animalitos que es para recrearnos. Bien, ¿y qué son las actitudes? ¿Qué entendemos por la actitud? La educación y la cultura forman y cambian las actitudes. Entonces, digamos que las actitudes o sea, son base importante dentro del proceso de socialización, ¿no? Porque el proceso de socialización es la que va a inculcar. ¿Qué nos inculca? Nos inculca los valores, nos va a inculcar las costumbres, las mismas pautas de comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces, esto, digamos que es un punto crucial, básico dentro de la socialización, porque la socialización nos va a permitir internalizar estas costumbres, ¿correcto? Bien, entonces podríamos decir nosotros que las actitudes es la disposición, ¿no? Que el individuo tiene a responder hacia un objeto o un evento, ¿correcto? De una manera, puede ser de manera favorable, como vemos acá aún más, como decir, me gusta, me atrae, acepto, como puede ser una actitud de una manera desfavorable, como puede ser, o sea, una situación negativa, como también neutra, ¿no? Que no sé, no opino. Muy bien, entonces esto nosotros podemos entender como las actitudes. ¿Y cómo pues se forman estas actitudes? Estas actitudes pueden formarse de una manera con la experiencia directa, con las normas de conducta socialmente establecidas, con la identificación con personas modelo de conducta o la membresía institucional. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos de las normas sociales, nosotros nos estamos refiriendo básicamente a lo que se nos ha interiorizado de lo aceptable en una sociedad donde existen reglas y donde tus derechos terminan cuando comienza el derecho de la otra persona, ¿no? La experiencia directa y la interacción que hay con cada uno de los individuos con quienes, comenzando desde la familia, el colegio, la escuela, la iglesia, etcétera, ¿no? Y la identificación con las personas del modelo de conducta. Seguimos patrones de conducta de lo que observamos y vemos también. Y la membresía institucional en la cual vamos desarrollándonos. Por ejemplo, tenemos componentes de las conductas. Tenemos el componente cognitivo. Entonces, en el componente cognitivo, nosotros vamos a entenderlo que está referido a las creencias, está referido a las opiniones. Entonces, nosotros vamos a ver en este sentido eh, que es importante, ¿no? Este componente porque nos va a cambiar con la asimilación de la información, ¿no? Y la experiencia vital, nuestro pensamiento, nuestras creencias. Ahora, cuando nosotros hablamos de que está referido a las creencias y opiniones que sustentamos en la toma de la posición valorativa, debemos comprender que estamos hablando de una asimilación de información y que esta también puede ser justamente en función a la experiencia que tenemos y de ahí nosotros vamos a crear estereotipos. Y cuando nosotros hablamos de estereotipos, podemos decir que estamos hablando de un estereotipo que puede ser positivo o un estereotipo que puede ser negativo. Esto implica, básicamente, que entendamos que del aspecto cognitivo, o sea, de las creencias y opiniones, van a nacer los estereotipos. Este estereotipo la imagen o representación o creencia generalizada acerca de los atributos personales. Por ejemplo, podríamos decir, los brasileños son alegres. Eso es un estereotipo de tipo positivo.
Positivo porque no es nada malo decir que son alegres, pero nosotros al decir los brasileños estamos diciendo que todos los brasileños son alegres. Y por eso es un estereotipo, porque está simplemente generalizando un atributo personal. Ya estamos cayendo en un estereotipo. Pero también pueden haber estereotipos negativos, a veces influenciados por los medios de comunicación. Supongamos que estamos viendo la televisión y vemos una imagen en donde ha habido una captura de una banda criminal o de una banda que cometió un delito, y bueno, y dicen, cayó banda de narcotraficantes colombianos. Entonces decimos, los colombianos son narcotraficantes. Entonces ahora estamos cayendo en un estereotipo negativo, porque estamos diciendo, al decir los colombianos, estamos generalizando atributos personales a un grupo de personas, porque el hecho de que haya una banda no significa que todos los colombianos sean narcotraficantes. Pero al decir nosotros, los colombianos son narcotraficantes, entonces es un estereotipo negativo. Y ya cuando nosotros estamos viendo esta situación, entonces estamos en un componente afectivo, es decir, donde uno va a manifestar con una situación de agresión emocional intensa hacia lo que origina una creencia valorativa. Es decir, las emociones pueden ser de aceptación, como de alegría, de orgullo, de placer, pero también puede ser una emoción de rechazo, por ejemplo, de temor, de disgusto, de vergüenza, de cólera, de ira. Entonces, en este caso, va a nacer de este componente afectivo, va a nacer el prejuicio. En otras palabras, el prejuicio es producto de este estereotipo negativo, no del estereotipo positivo, solamente el estereotipo negativo va a nacer el prejuicio que tiene un componente afectivo de rechazo en este caso. ¿Y cuál es la diferencia entre el prejuicio y el estereotipo? Que el estereotipo es una generalización hacia, hacia las personas, ¿no? Atribuyéndole a las personas, digamos, en forma generalizada sobre una situación, un evento. En cambio, el prejuicio se va a ver una generalización, pero aplicada a un solo caso. Por ejemplo, si aquí el estereotipo es los colombianos son narcotraficantes, de repente tú te encuentras en la calle con una amiga y la amiga te presenta a su enamorado y te dice, mi enamorado es colombiano. Entonces tú dices, colombiano. Y entonces tú dices, entonces es narcotraficante. Es decir, aquí la generalización se da aplicada a un caso. Lo aplicaste al caso del enamorado de tu amiga. Entonces aquí podríamos decir que esto es un prejuicio. Y entonces el estereotipo es una generalización aplicada a un grupo de personas, ¿no? Y la generalización es aplicada a un caso específico, como acabamos de mencionar, ¿no? Decimos, entonces el enamorado de mi amiga es narcotraficante por ser colombiano, a un caso. Ahora, ¿qué vendríamos nosotros a entender sobre el aspecto, el componente conductual? El componente conductual es la toma de una decisión, ya es decir, la ejecución de lo que estoy pensando. Voy a ejecutar, es el componente conductual. Y va esta toma de decisión, va a estar acorde con la opinión, de acuerdo o desacuerdo, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a ver que se produce la discriminación en función de este prejuicio. Por ejemplo, ya voy a decir, con el mismo caso, como mi amiga tiene su enamorado colombiano y justo yo tengo que celebrar mi cumpleaños, entonces voy a poner en mi cumpleaños bienvenido todos, excepto los enamorados colombianos. Entonces, ¿yo ya qué estoy haciendo? Estoy discriminando, estoy ya ejecutando, ¿no? La situación cognitiva afectiva y estoy llegando a una discriminación, ¿correcto? Bien. Para hacer un feedback, entonces los estereotipos representa la imagen, es una imagen, una representación o creencia generalizada y preconcebidas acerca de los atributos personales de un grupo de personas y categorizándolas. Y el prejuicio, que es la valoración negativa que se hace a un individuo, a un grupo de personas, a tomar como válido un estereotipo negativo prescindiendo de la experiencia directa. Y la discriminación, que se refiere al trato, a la acción excluyente hacia una persona a partir del prejuicio debido a su sexo, orientación sexual o estrato social o incluso procedencia geográfica y otros más. Muy bien, vamos a desarrollar un primer ejercicio
Por ejemplo, tenemos uno, el matrimonio de personas muy jóvenes aumenta la vulnerabilidad en las mujeres adolescentes al propiciar el desequilibrio de poder al interior de la pareja, creando riesgo de posible violencia intrafamiliar, así como la desigualdad de roles dentro del hogar, la cual está basada en un enfoque de género no equitativo ni de igualdad. Muchos de estos matrimonios finalizan traumáticamente. De la cita anterior podemos deducir que las uniones de pareja en adolescentes constituyen una probable causa para generar en el futuro familias catalogadas estructuralmente como, tenemos A, autoritarias, B, extensas, C, monoparentales y D, fusionadas. Entonces, nosotros vamos a analizar, recordamos las familias autoritarias en donde establecen normas impositivas y no explican nada a los hijos, las familias extensas que están constituidas padre, madre, hijos, abuelos, etcétera, monoparentales cuando solamente está la figura del padre o de la madre, y fusionadas cuando de repente hay padre y madrastra, o madrastra y padre, o mamá y padrastro, en fin. Entonces, recordando un poco, vamos a tomar una decisión y podríamos decir entonces, según lo indicado, estos tipos de matrimonios podrían generar familias monoparentales, ¿correcto? Porque va a haber una situación de separación. Entonces, el cual está constituida por uno de los progenitores, ya sea el padre, la madre y sus hijos. Entonces, la letra C es la alternativa. Tenemos otro ejemplo, el ejercicio 2, donde Marco y Laura se conocieron en la universidad, donde se hicieron enamorados. Al culminar sus carreras, siguieron con su relación y contrajeron matrimonio. Ahora son unos felices padres de dos hermosos niños. Ellos forman un tipo de familia llamada, ahí debemos insertar una de estas primeras partes de las alternativas. Sin embargo, el psicólogo les ha recomendado tener más tiempo con sus hijos para evitar que tengan el estilo de crianza denominado, tenemos ahí, nuclear, democrático, monoparental desapegado, reconstituida permisivo y nuclear desapegado. Muy bien, entonces aquí nosotros vamos a ver que la respuesta correcta es la letra D, ¿no? La letra D. Nosotros vamos a establecer que es la letra D, puesto que la familia nuclear está conformada por padre, madre, los cuales pueden ser la descendencia biológica de la pareja o hijos adoptados. En el estilo desapegado, los padres e hijos deponen su responsabilidad, es decir, no se responsabilizan y se desligan emocionalmente de ellos. Bien, entonces letra D. Y por último tenemos otro ejemplo. En los siguientes enunciados indica aquellos que corresponderían a un prejuicio. Los franceses son muy románticos, todos los alemanes son rígidos e inexpresivos, las mujeres prefieren el color rosa y los hombres el azul, Carlos es argentino, seguro es petulante. Entonces aquí nosotros vamos a decir que la respuesta correcta es la letra D. ¿Por qué? Porque ¿quién tenemos por prejuicio? Es una actitud suspicaz u hostil, ¿correcto? Hacia una persona que pertenece a un grupo, ¿no? En este caso el argentino, por el simple hecho de pertenecer a dicho grupo. Entonces, ello presenta, eso lo vamos a ver solo en el caso D, ¿no? Carlos argentino, seguro es petulante. Entonces, solo la letra D, 4. Muy bien, estimados estudiantes, les agradeceré, por favor, apoyar en la encuesta.